Uno. ¿Qué tal? Buenas noches, Ari. Muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, recuerdo muy bien ese caso, que fue todo un casazo y afortunadamente le fue muy bien al paciente, a pesar de que era un poquito malandro. Bien, vamos a hablar el día de hoy de fracturas de mano y nos vamos a centrar fundamentalmente en las fracturas de falanges, que son habitualmente las más frecuentes. Vamos a dar algunos aspectos generales y obviamente los conceptos generales de manejo. Entonces, vamos a empezar y de antemano, gracias a todos por su atención. Y gracias a Oscar de Senociaín por esta presentación y por la ayuda aquí técnicamente. Creo que ya estamos bien, ¿verdad, Oscar? Bien. Vamos a iniciar con este. Estamos en el Centro Médico de Alinde y obviamente parte del equipo, aquí está la doctora Rivera, la doctora Camargo y está la doctora Ponce, que siempre está conmigo. Hagamos un poquito de historia, no nos vamos a detener mucho. La historia de la fijación en mano data desde 1949. Fue precisamente Denis el primero que pues inventó este tipo de placas para este tipo de fracturas. Sin embargo, realmente la ciencia empieza en 1958, cuando Müller y Algover forman la AO, la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis en Suiza, y con sus siglas americanas, que es la CIF. ¿Cuál es lo importante y cuáles son los principios generales de manejo para una fractura de mano en general? Primero tenemos que hacer una reducción y estabilización adecuada. Vamos a ver en el transcurso de la plática cuáles son las formas y las técnicas para hacerlo. Indiscutiblemente la elevación y el control del edema, porque el edema, recuerden que al final de cuentas, si nosotros no lo controlamos, va a terminar en fibrosis. Y la fibrosis va a terminar en disminución de la capacidad del movimiento de la mano. Posteriormente, hay que inmovilizar y o movilizar las articulaciones no afectadas, y al final de cuentas lo más importante es la rehabilitación precoz. El diagnóstico indiscutiblemente inicialmente es clínico, pero nos vamos a basar en las radiografías básicas y después vamos a ver la aplicación de la resonancia magnética o de la tomografía. La fractura, como en cualquier otro tipo de fractura del cuerpo, puede ser abierta o cerrada, puede tener una angulación o una rotación, pero un punto clínico que siempre no falla es el punto máximo de dolor, el dolor exquisito que a veces le llamamos, que generalmente está dado en el sitio de la fractura. Y habitualmente se alteran los arcos de movimiento y en especial en la mano. Recordemos la cascada de la mano. Si nosotros cerramos la mano en esta posición, vemos cómo todos los dedos van a confluir en el escafoides. Cuando tenemos una cascada natural, habitualmente no hay una fractura. Puede haber una contusión, un esguince, pero no una fractura. Y cuando no se puede hacer esto adecuadamente, lo más seguro es que vamos a tener una fractura. Entonces, alteraciones en el arco de movimiento. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico adecuado? El diagnóstico adecuado definitivamente, y el más importante, es a través de radiografías. ¿Cuáles son estas radiografías? Bueno, vamos a ver las diferentes tomas que se requieren para poder llevar a cabo un diagnóstico, como estamos viendo aquí en estos casos. La más sencilla es la radiografía póstero-anterior de la mano, que debe cubrir ciertos requisitos. El primero es que se debe de centrar en la cabeza del tercer metacarpiano y nos debe incluir los 2 centímetros o 3 centímetros distales a la articulación del antebrazo y hasta la punta de las falanges. Esta es una buena toma y tiene estas características. De otra manera, no nos permite ver adecuadamente el sitio de la fractura. Las tomas oblicuas también son muy importantes y aquí no se nos debe de pasar que es una oblicua, no es una oblicua lateral. Si nosotros hacemos una oblicua lateral, lo que vamos a tener es la superposición de todos los huesos y por lo tanto no vamos a ver ninguno de ellos. Entonces, una toma oblicua. Hay tomas especiales, depende de lo que nosotros estemos sospechando clínicamente. Si nosotros estamos sospechando que podamos tener una fractura de los huesos del carpo y en especial del escafoides,
entonces debemos tener una proyección especial, como lo estamos mostrando aquí en la pantalla, en esta posición, para que no se nos superpongan los huesos y entonces podamos ver exactamente los huesos del carpo. La presencia de cuerpos extraños también. Muchas veces necesitamos ver la muñeca en especial y para esto la posición de la mano tiene que ser diferente. De otra manera, no vamos a poder determinar los huesos de las dos filas del carpo, como lo estamos viendo aquí, y a veces tenemos que hacer algunas mediciones, tanto de estos ángulos que son súper importantes. Ustedes pueden ver aquí cómo encaja precisamente el radio con la primera fila de los huesos del carpo y en especial con el escafoides y el semilunar. Si se dan cuenta, el cúbito prácticamente no hace articulación directo, sin embargo es muy importante la posición que tenga y la única manera es a través de una posición postero-anterior de la muñeca. Igual que en las otras tomas, si estamos sospechando de una fractura de la muñeca, debemos pedir una lateral de muñeca, que es la toma ideal para que nosotros podamos medir estas angulaciones y ver la proporción que guarda en esta posición los huesos del carpo con la muñeca y el resto de los metacarpianos. Y podemos hacer algún análisis específico, depende de lo que nosotros estemos sospechando. Si nosotros ya sospechamos una fractura del escafoides, entonces vamos a pedir una radiografía PA con un poquito de desviación cubital, pero lo ideal es que sea una tomografía axial computarizada, que es la única que nos va a poder dar una vista adecuada del escafoides, que a veces en las tomas normales no las podemos ver como estamos viendo aquí en este ejemplo. Aquí vemos que en la toma convencional no se ve, sin embargo, cuando hacemos una tomografía, salta a la vista perfectamente la fractura del escafoides. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Una vez que nosotros estamos sospechando que tenemos una fractura, ya tenemos un diagnóstico, ya sea clínico o ya sea por radiografías o por una tomografía, lo más importante es ver si esta fractura está desplazada o no desplazada. Y entonces este algoritmo sigue siendo válido. Si una fractura está desplazada, entonces vamos a ver primero si se puede reducir. Si se puede reducir, entonces hacemos maniobras cerradas para poderla reducir. Si no se puede reducir, entonces aquí vamos necesariamente a tener que hacer una reducción abierta limitada o definitivamente una reducción abierta, que esto implica definitivamente llevar al paciente al quirófano. Entonces, una vez que está reducida nuestra fractura, el punto de confluencia es, vamos a pensar si nuestra fractura es inestable o estable. Y estable es el punto más importante, tanto si está desplazada o no desplazada. Ahí vamos a llevar a todas nuestras fracturas a darles estabilidad. En el caso contrario, si una fractura no desplazada, también pensamos, es inestable, entonces necesariamente tenemos que darle estabilidad. ¿Y cómo le vamos a dar estabilidad? A través de las diversas técnicas que vamos a ver, como son la fijación interna o la fijación externa o algunos aparatos de tracción. El punto de confluencia de todo esto es tener estabilidad en esta fractura. Una vez que ya lo logremos por las diferentes técnicas que vamos a ver, al final de cuentas lo que nos va a interesar es que esta rehabilitación se haga inmediatamente para que el paciente se pueda echar a andar lo más rápido. ¿En qué se basan los principios AO? Los principios AO parecen simples, pero a veces no son tan fácil conseguirlos. Tenemos que tener una reducción anatómica, suena lógico, una reducción anatómica al 100% preferentemente. En la medida que se va reduciendo esto adecuadamente, las posibilidades de que nos llevemos a esto a un buen término van a aumentar. Entre menos se pueda reducir, porque hay veces que no se puede reducir al 100%, obviamente ya nos vamos a ir dando cuenta que nuestro resultado a lo mejor no es el que nosotros vamos a desear. Y aquí viene un concepto muy importante, síntesis estable. Síntesis estable a través de los diferentes procedimientos que vamos a ver ahorita significa que vamos a permitir ciertos micromovimientos para que biológicamente lleguemos a una consolidación primaria.
no tenemos que llevar a una consolidación secundaria, que es una consolidación viciosa, como la vamos a ver más adelante. 3, conservar la vascularidad. Dentro de las técnicas quirúrgicas que nosotros vayamos a hacer, es importante que al hacer la disección de los fragmentos, mantengamos lo más que se puede la vascularidad de los segmentos. Y al final de cuentas, todos estos 3 previos principios nos van a llevar a una movilización precoz e indolora. De nada nos sirve que no movilizamos rápidamente al paciente o que sea una movilización que nos cause dolor. Ustedes imagínense un atleta de alto rendimiento como Michael Jordan que hubiera tenido una fractura de la mano y que lo hubiéramos mantenido 6 semanas o 8 semanas inmóvil, la cantidad de dinero que hubiera dejado de ganar. Entonces, es importante que se cubran estos principios, pero siempre pensando en que vamos a movilizar lo antes posible a nuestro paciente. Y para esto, como mencionábamos hace un momentito, una síntesis estable es aquella que nos va a permitir que en el sitio del fragmento haya comunicación y reparación de osteoblastos y que al final de cuentas esta brecha, esta solución de continuidad, prácticamente quede como si no hubiera pasado nada. Y entonces el trazo de fractura prácticamente al cabo del tiempo va a ser reparado con el mismo tejido y vamos a tener una estabilidad primaria absoluta con una osificación primaria. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un espacio muy grande o no podemos llevar a una estabilidad adecuada a este paciente? Pues entonces vamos a tener vicios de consolidación y entonces ahora sí vamos a tener la formación del callo perióstico externo. Esto de ninguna manera nos conviene porque es un proceso anómalo patológico que no nos va a dar la consolidación adecuada y no vamos a poder cumplir los 4 principios de AO. Entonces, nuestra estabilidad va a ser relativa, vamos a tener una brecha y vamos a tener vicios de consolidación. Ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto? Hay muchos procedimientos y muchas técnicas para poderlo hacer. Desde el manejo conservador, que de hecho sea de paso en fracturas de mano, muchas de estas hasta el 60% o depende de la literatura que nosotros leamos, se puede manejar de manera conservadora. Y así vamos avanzando en la escala, en la escalera de la osteosíntesis hasta llegar a utilizar tornillos y placas y tornillos, como lo vamos a ver en algunos ejemplos. Este es un típico paciente en dedo en beisbolista donde tiene una fractura del aparato extensor, del ligamento extensor en su inserción distal, pero se lleva un pedacito de hueso. Entonces, si nosotros hacemos una buena reducción con una buena férula, podemos lograr un manejo. Sin embargo, muchas veces este pedacito no queda en su lugar y entonces habrá que reducirlo a través de algunas anclas o a través de algún procedimiento de los de síntesis estable. Los clavos de Kirchner es nuestra segunda arma. Los clavos de Kirchner tienen estas indicaciones, pero tienen su manera y su indicación precisa. Si nosotros no lo sabemos usar, vamos a tener problemas porque no vamos a prevenir la rotación cuando usamos uno de estos clavos. Entonces, a veces nos vamos a ver en la situación de utilizar 2 clavitos. ¿Cuáles las ventajas de esto? Es que preservamos la unión de los tejidos, lo podemos hacer prácticamente en un servicio de urgencias y no vamos a alterar mucho la vascularización. La desventaja es que no nos da una síntesis y una reducción adecuada y obviamente el tiempo de consolidación puede llevar de 6 a 8 semanas, lo que en algunos pacientes no nos conviene hacer este tipo de técnicas. Sin embargo, depende de nuestra experiencia, aún en fracturas a veces complejas, como está una fractura aquí del metacarpiano, podemos ver que se puede utilizar los clavos de Kirchner o un clavo de Steinmann, depende del diámetro, y combinarlo con fijación y alambres interóseos, como vamos a ver un poquito más adelante. Hay algunas otras fracturas de la punta digital donde además hay pérdida de tejido y en este caso tenemos que recurrir a colgajos locales y en el caso específico, cuando se nos lesiona
la punta digitalis, perdemos tejido, sobre todo en el pulgar, una de las formas que podemos llevar la reconstrucción y estabilizar ese hueso y ese dedo es a través de un colgajo de avance axial de un lado, que significa que debemos de llevar arteria, vaso y nervio de ese lado para conservar la vascularización y avanzarlo como lo estamos viendo aquí en este caso para poder cubrir la exposición ósea de este fragmento. Aquí vemos el mismo caso, una vez que ya se ha llevado a cabo la sutura, la estabilidad, quitamos ese pedacito de fragmento óseo y avanzamos nuestro colgajo. Es un postoperatorio inmediato. Aquí lo vemos unos días después, más o menos unos 2 meses después. Y lo más interesante al final de cuentas es que este paciente pueda mover el dedo, porque hay algunos detractores de este colgajo, porque muchas veces llega a haber un acortamiento, una angulación, pero como vemos en este caso, pues tenemos una extensión muy adecuada del pulgar con un resultado adecuado. Hay algunos otros pacientes que es muy común, pacientes que tienen fracturas por sierras, como en este caso, que vemos donde hay lesiones de tejidos blandos que incluyen el aparato extensor y que incluyen parte de los nervios. Aquí nos damos cuenta que es una fractura luxación prácticamente de la articulación interfalángica media del tercer dedo, donde obviamente tenemos que hacer una osteosíntesis. En este caso, es una lesión casi completa, lo menos que debemos de hacer es continuar la desvascularización de ese dedo. En este caso metimos 2 clavitos encontrados en forma de X, hacemos la reparación de los tejidos blandos y como en este caso vemos, hay que reparar la cápsula articular también, ¿sí? Porque si no, no vamos a tener estabilidad en ese tejido y obviamente vamos a reparar parte del aparato extensor como lo estamos viendo ahí e inclusive hacer la neurorrafia. Por lo tanto, debemos de hacer la reparación básicamente de todos los tejidos como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Ahí estamos ya reparando parte de hay parte de los flexores, porque es una lesión que prácticamente amputaba el dedo. Ahí estamos viendo cómo se está haciendo la reparación. Aquí vemos cómo hicimos ya la neurorrafia de uno de los nervios colaterales digitales, como lo estamos viendo aquí, pero con el dedo ya estabilizado. Ahí está nuestro dedo ya estabilizado con 2 clavitos de Kirchner. Ahí está una evolución como a unos 2, 3 meses, pero bueno, lo más importante es que mueva el dedo, como lo estamos observando aquí. Es un paciente que tiene prácticamente recuperación de toda la movilidad de la articulación, a pesar de que era una lesión casi circular, donde tuvimos que hacer reparación de la cápsula articular, reparación del tendón extensor, reparación del flexor y reparación del nervio digital para que esté completa nuestra mano. Solo así podemos darnos por satisfechos, como lo vemos aquí en este resultado, pues como unos 3 meses después. Hay casos un poquito más complejos, lesiones por arma de fuego, donde se llevan prácticamente todo lo que es el metacarpiano con un poquito de parte de la articulación metacarpofalángica, donde así nos llega este paciente supuestamente con un clavo de Steinmann para mantener el espacio, que no fue correcto, porque si ya sabemos de esto, vamos a ver cómo se nos van a colapsar los tejidos. Seguramente aquí en donde lo vieron no tenían fijadores para mantener el espacio que debió haber sido el tratamiento correcto. ¿Y qué es lo que pasó? Un colapso de tejidos. Al tener un colapso de tejidos, ahora necesitamos reparar la articulación. ¿Por qué? Porque es la articulación más importante del pulgar. Entonces recurrimos a procedimientos microquirúrgicos, como en este caso la transferencia de una articulación vascularizada del segundo dedo. Y aquí vemos ya cómo está totalmente completado nuestra articulación metatarsofalángica, ahora es nuestra metacarpofalángica, con una continuidad perfectamente bien de la estructura ósea, cubierta cutánea y con un poquito de extensión. Habíamos mencionado que también podemos utilizar la combinación de alambres interóseos. Esto es un poquito más difícil porque implica
desperiodización muy amplia con estas técnicas y entonces no cumplimos el tercer principio de AOP. Sin embargo, es útil, como vemos en estos casos, que a veces depende de las lesiones de tejidos blandos, pues recurrimos a ellos. Aquí es un paciente multifracturado, como estamos viendo aquí, primera falange fijado con dos clavitos, aquí otra y aquí otra. Un paciente multifracturado, que a veces es muy difícil también llevarlos a quirófano a estos pacientes. Y llegamos finalmente a lo que sería como la regla de oro, utilizar los sistemas de fijación interna, y para esto hay muchos. Hay muchas marcas y podemos utilizar cualquiera de ellos. Los conceptos son muy similares, lo importante es entender cuándo y cómo se deben de utilizar estas placas. Estas placas tienen 4 funciones fundamentales: función de neutralización, placa de sostén, placa de compresión, o utilizar sistema tridimensional para hacerlo, o tornillos de compresión tipo lock screw. Vamos a ir viendo cómo se da algún ejemplo de estos. Cuando se empezaron a usar las placas inicialmente hace muchos años, en los años 80, 90, eran placas muy gruesas que obviamente producían adherencias tendinosas, a veces se podían percibir al tacto y eran con poca biocompatibilidad y tenían mucha inestabilidad de carga. Sin embargo, hoy no sucede con las tecnologías y los equipos modernos que tenemos hoy en día, como vamos a ver en alguno de estos casos. Estas serían las indicaciones para hacer una síntesis abierta en todos estos casos, y cada quien va uno decidiendo cómo lo va a ir utilizando en un momento dado. Aquí vemos también una fractura metacarpiano, sobre todo el pulgar, que es el dedo más importante, que decidimos utilizar precisamente placas de compresión o de mini compresión con mini fragmentos, como lo estamos viendo en este caso, puesto que era una fractura multifragmentaria. Aquí vemos cómo están las fracturas, tanto de un dedo como del otro, y la resolución. Pasó el tiempo y se empezaron a utilizar las placas 3D. Estas placas es una placa geométrica cerrada que fueron inventadas por el doctor Mustafa Farman de la Universidad de Nuremberg, Alemania, inicialmente para el manejo de fracturas maxilofaciales. Sin embargo, por su disponibilidad, su fácil manejo, con un sistema monocortical las empezamos a usar en manos, y en especial en algún tipo de fracturas, sobre todo en fracturas transversas, fueron bastante bien aceptadas para poder lograr reducciones adecuadas sin tanto problema. Aquí vemos la típica fractura del boxeador, ¿sí? del quinto metacarpiano, donde vemos una angulación importante por todos los mecanismos y ligamentos que están insertados ahí. Y entonces, en este tipo de pacientes, vemos cómo perfectamente una placa 3D de 2x3 queda bastante bien para hacer la reducción en este tipo de pacientes. En algunas otras fracturas también de metacarpianos, donde tenemos una zona de contacto muy pequeña, van perfectamente bien, porque utilizando sistema monocortical, inclusive con plaquitas de 2x2 de tipo rectangular, podemos lograr una buena reducción y una buena síntesis estable. Fracturas mal consolidadas, como en este caso, una fractura maltratada, puesta, manejada conservadoramente con un yeso, pero que hizo vicios de consolidación. Entonces, esta paciente lo llevamos a quirófano, se tuvo que poner un poquito de matriz ósea, pero con una placa tridimensional de 2x4 logramos perfectamente la estabilidad. Esto fue previo al transoperatorio, una vez que quitamos los yesos y todo, y aquí lo tenemos un mes aproximadamente, ya con buen movimiento, y aquí vemos los controles radiográficos. Aquí vemos la placa inicial, aquí como se tuvo que quitar un poquito de huesa, se utilizó matriz ósea, y aquí vemos la estabilidad ya perfectamente bien de este tercer metacarpiano. En estos son perfectamente adecuados. La doctora Rivera, digo que hace muchos años, donde hacíamos muchos procedimientos microquirúrgicos, bueno, también en la reconstrucción de algunos dedos de la mano, como en este caso el segundo dedo, pues decidimos utilizar la transferencia. Aquí vemos hasta dónde está la zona de amputación, una muchachita de 19 años, después de un año de la amputación,
decidimos utilizar el segundo dedo del pie, aquí lo vemos perfectamente con todas sus estructuras, vasos, tendones, nervios, y cómo lo llevamos a la reparación de este pulgar. Aquí lo vemos un año después, ya perfectamente bien, utilizando su dedo y estéticamente un dedo muy parecido al que había perdido. Los tornillos de compresión son una maravilla y hoy tenemos equipos muy modernos para poder lograr hacer esto. ¿Cuál es el principio básico? Es como si abriéramos una botella de vino. Vamos a meter nuestro descorchador, que lo vamos a llevar hasta abajo, y al hacer contratracción inmediatamente nos hace compresión interfragmentaria, que es el principio básico para poder utilizar esta fuerza y poder hacer reducciones de este tipo de fracturas. Los detallitos técnicos, siempre en nuestro canal externo, que es el canal ISO, debe de tener, o el canal de tracción, por así decirlo, es el canal un poquito más ancho que el canal distal, que realmente va a ser el canal que nos va a hacer la compresión interfragmentaria. Si esto fuera un sacacorchos, pues aquí tendríamos nuestro sacacorchos, aquí tendríamos la cabeza y aquí tendríamos la parte final. Cuando llegamos a la parte final, automáticamente nos hace la tracción y la compresión interfragmentaria. ¿Algún detallito técnico de esta técnica? Normalmente debemos de ponerlo a 90 grados en el plano de la fractura. Sin embargo, a veces puede estar sujeto a un poquito de desplazamiento. Si lo colocamos perpendicular al trazo de la fractura, nos da mejor compresión, pero nos tiene un poquito menos desplazamiento, pero menos compresión. Entonces, muchas veces lo que hacemos es utilizar la bisectriz entre entre estos dos conceptos, o poner definitivamente dos tornillos. Vamos a ver cuál es la técnica básica, como la vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver la técnica básica del sistema O. Este es un modelo en pasta tomado precisamente del manual de osteosíntesis, en una fractura oblicua larga donde decidimos poner dos tornillos de compresión interfragmentaria. Hacemos nuestra incisión, localizamos nuestros tendones, y en los ligamentos intermetacarpianos a veces los tenemos que quitar o cortar un poquito, después habrá que repararlos al momento de hacer la osteosíntesis. Localizamos nuestro trazo de fractura, separamos un poquito nuestros músculos interóseos que están ahí para que podamos movilizarlo adecuadamente y no tengamos ninguna obstrucción en ellos. Hacemos la reducción con una pinza de reducción especial para esto al 100%, como lo mencionamos en un principio. Y entonces ahora vamos a hacer la técnica básica, cómo se pone un tornillo de compresión interfragmentaria, sobre todo ya sea en falanges o en metacarpianos. Primero hacemos nuestro orificio externo, después nuestro orificio interno con una diferente broca, nuestro canal, que es el que realmente va a dar la compresión. Hacemos un poquito de asentamiento para que ahí quede la cabeza del tornillo, aunque ahora con las técnicas y los modelos nuevos no es necesario. A veces medimos la distancia y el tamaño del tornillo que vamos a meter, y entonces metemos nuestro tornillo de acuerdo al diámetro externo o al canal externo, y entonces ya tenemos nuestra compresión interfragmentaria como estamos viendo aquí. Este es el segundo tornillo. En este caso, en metacarpianos normalmente usamos tornillos de 2 milímetros. Muchas veces, y lo mencioné aunque sea un poquito rápido, las placas y los tornillos funcionan o tienen diferente función de estabilización, función de compresión, pero en estos casos muchas veces tenemos que meter un tornillo de compresión interfragmentaria y posteriormente una mini placa. En este caso, la mini placa nos va a servir para mantener mejor estabilidad en nuestro segmento que vamos a reducir. Ahí vemos nuevamente, hacemos la reducción y hacemos el procedimiento como si se tratara de que fuéramos a dejar un tornillo de compresión interfragmentaria tipo lock screw.
Ahí ya está la reducción completa. Vamos a meter ahora, a hacer nuestro procedimiento igualito. Vamos a hacer nuestras perforaciones, nuestro canal liso, luego el proximal, luego el distal. Igual ponemos el asentamiento para que metamos el tornillo. Medimos, ya que hayamos escogido la longitud del tornillo, metemos el tornillo de acuerdo al diámetro externo y ya queda fijado. Y en estos casos vamos a meter todavía una placa para mantener perfectamente bien la estabilidad. Y esta es la técnica básica que estamos utilizando, que se puede utilizar cuando utilizamos tornillos bicorticales. En algunos sistemas, como los sistemas monocorticales, de las placas anteriores, no es necesario que hagamos compresión interfragmentaria utilizando las dos corticales. Y sugerimos preferentemente utilizar dos orificios o dos tornillos paracorticales, tanto en la fractura distal como en el trazo proximal. Y con eso logramos ya una consolidación perfecta, como lo estamos viendo en este caso. Entonces, un tornillo de compresión interfragmentaria y dos tornillos para hacer la reducción de la fractura. Esta es la técnica fundamental de AO. Aquí vemos algunos ejemplos. 3 tornillos en este caso, porque es una fractura múltiple que nos está tomando la articulación. Aquí vemos una fractura también oblicua larga en un tercer metacarpiano. Ahí está nuestra fractura. Ahí está nuestra reducción con 2 tornillos exclusivamente. Y aquí está la imagen radiográfica del posoperatorio en este tipo de pacientes. Cuando el caso que tengamos fracturas condilares o tengamos fracturas en la articulación, ahí vamos a ver algunos casos posteriormente. La fractura de Bennett es una fractura luxación del primer metacarpiano por las inserciones musculares que están ahí, generalmente se nos rota y se nos luxa. Entonces, ahí también podemos utilizar ya sea placas o podemos utilizar clavos de Kirchner o clavos de Steinman, según sea el caso. De las fracturas del carpo, la más importante es la del escafoides, que corresponde al 30% de las fracturas de la mano. Y el escafoides es un hueso de los más complejos. Si lo vemos en una vista dorsal y en una vista palmar, vamos a ver que las imágenes son bien diferentes. Por lo tanto, en este tipo de fracturas, sí tenemos que tener una tomografía que nos diga exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y debemos de tener en consideración que el 80% de las fracturas son en la cintura del escafoides y las fracturas del tercio proximal tienen una alta probabilidad de necrosis avascular si nosotros no hacemos una reducción adecuadamente. Y para esto vamos a utilizar diversas de las técnicas que nosotros hemos estado mencionando a lo largo de esta charla. En este caso, tenemos que tener un diagnóstico perfectamente bien clarito de en qué parte está nuestra fractura y lo vamos a hacer habitualmente la técnica convencional a través de sistemas de fijación utilizando tornillos de Eber o sistemas canulados, como lo vamos a ver en alguno de los casos que les voy a presentar. Aquí vemos la utilización aquí está la reducción con un tornillo de Eber. Aquí estamos, aquí vemos las dos imágenes, que es, digamos que es la técnica convencional. Obvio, como en todo, puede haber complicaciones, mala unión, no unión, adherencias tendinosas, rigidez, etcétera, etcétera. Pero es más importante en nuestro primer dedo, sobre todo cuando tenemos fracturas de trapecio metacarpianas o escafoides de trapecio escafoideas, que son las más importantes y las más difíciles a veces de mantener en orden. Cuando se nos pierde la estabilidad, aquí vemos cómo está el primer metacarpiano, cómo el trapecio está fuera de su lugar, inclusive el escafoides ya un poquito fuera, pues estos pacientes a veces lo que necesitan para que no tengan dolor, que es a veces, o fuerza, debemos de hacer una fijación trapecio metacarpial, como está
descrito en toda la literatura. Y como es en este caso, hacemos nuestra exploración y hacemos nuestra fijación trapecio-metacarpiana como la estamos viendo aquí. Y entonces ya este paciente va a tener fuerza, vamos a tener una alineación perfectamente bien de esta estructura y el paciente va a tener buenos resultados. Fracturas severas como estas de la articulación radiocarpiana, fracturas de cólex que a veces están bien reducidas, está bien reducida, sin embargo, aquí el que nos hace la mala jugada es el cúbito. El cúbito a veces no nos damos cuenta y puede llegar a quedar más pegado a la articulación y provocar dolor en esta zona. Entonces, si tenemos dolor, tenemos que bajar la altura del cóndilo, del cúbito, para que no nos esté estorbando, y entonces hacemos una reducción de tipo Darrash, así se llama este tipo de cirugía, donde quitamos parte de la cabeza, pero de la parte más proximal, la porción distal, la conservamos como estamos viendo aquí, ¿sí? Mantenemos el cúbito aquí, mantenemos parte de nuestra cabeza. Como este paciente también tenía adherencias tendinosas, se hace la liberación también de todas las adherencias y es un paciente que al final de cuentas logra una movilidad adecuada con una buena fuerza, que eso es lo que a veces necesitan estos pacientes, como lo estamos viendo en este paciente. Tenía datos de síndrome túnel carpiano por las adherencias que tuvo aquí cuando se colocó la primera placa inicial. Entonces, aquí lo vamos perfectamente bien con un resultado muy adecuado. Y finalmente utilizamos placas absorbibles, que hay varios sistemas. La ventaja de estas placas, como en estos casos también en fracturas de metacarpianos, como lo estamos viendo aquí, fracturas transversas, fracturas oblicuas, el principio es muy similar a lo que habíamos mencionado. ¿Cuál es el problema? La curva de aprendizaje es un poquito más alta, pero aquí prácticamente no se ve la placa. Aquí vemos cómo se insinúa una placa con material absorbible muy parecido a la polidioxazona. Aquí están los tornillos puestos, pero en las radiografías no se ven. Sin embargo, aquí está alineado el hueso, aquí se ven algunos de los hoyitos para meter los tornillos, como se ve en esta amplificación. Y hay que especificarle muy bien a los pacientes, porque luego piensan que no les hicimos nada. Y claro que sí, está perfectamente bien reducida la fractura como lo estamos viendo aquí y como lo estamos viendo aquí ya con una placa absorbible de este tipo. Aquí vemos otro ejemplo, ya reducido varios meses después. En estos fracturas oblicuas largas, también de metacarpianos, vemos la fractura y aquí ya está reducida, ya se está absorbiendo el material de osteosíntesis, pero hay que decirle a los pacientes porque luego creen que no les hicimos nada. Y finalmente los tornillos canulados, que es lo último, fracturas de este tipo, oblicuas cortas o oblicuas largas, pero que nos abarcan la articulación para poderlos echar a andar rápido. Usamos este tipo de sistema. Aquí vemos el abordaje. Aquí utilicemos una fijación inicial con un clavo de Kirchner y a través de él metemos nuestro sistema de fijación y nuestro tornillo, como lo estamos viendo aquí. Y aquí lo vemos 2 meses después, ya perfectamente bien fijado. Y lo más importante, bueno, como es una fractura intraarticular, pues vamos a ver si realmente mueve o no mueve este dedo. Y ahí vemos cómo nuestra articulación está perfectamente bien con movimientos conservados a 2 o 3 meses y con un resultado muy satisfactorio de nuestro paciente. Entonces, hay muchos sistemas, muchas maneras de reducir fracturas, cada quien, de acuerdo a la experiencia y a los conocimientos previos que tengamos, podemos llevarlo a cabo. En fin, es un tema complejo, pero que lo importante es que sepamos qué se puede hacer y cómo se puede hacer cuando se tienen los conocimientos adecuados. De antemano, le doy muchísimas las gracias. Espero que les haya servido de orientación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Ari, por todo y los esperamos en nuestra próxima sesión. Aquí vemos las cajas del material de osteosíntesis de estos nuevos tornillos canulados, que es
lo más nuevo que existe en técnicas para reducción en fracturas de mano. Muchísimas gracias. Le doy nuevamente gracias a Oscar de Senociain, que nos hace un favor de transmitir estas sesiones.